Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Precursores del Psicoanálisis. Mi nombre es Marisol Ariza y en esta ocasión les voy a hablar de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis que surge a finales del siglo XIX, época donde se veía el problema mental como algo biológico, pero Sigmund Freud a través de su trabajo clínico logra recopilar todos sus hallazgos y teorizar donde convierte el inconsciente en parte fundamental de su teoría psicoanalítica. Los aportes de Sigmund Freud están en el modelo de la mente, el cual divide en tres: en la mente consciente, en la preconsciente, en la inconsciente, donde se trata del deseo, el trauma y los impulsos, que es allí donde él hace este enfoque, ¿sí? La estructura de la personalidad la hace también en tres, la divide en tres: en el ello, en el yo, que es el mediador, en el super yo, que es esa voz moral entre estos tres. Sus métodos famosos fue la asociación libre, donde a través de conversando con la persona se lograba hacer una terapia y allí él pues logró curar a muchas personas. También estaba el análisis de los sueños, que era donde cogía pues la persona contaba sus sueños y a través de allí ingresaba al inconsciente, como decía él, para ayudar. Sigmund fue muy criticado por su teoría de la sexualidad infantil y su trabajo pues sentó bases fundamentales para la psicología moderna. Seguimos con Carl Jung. Hola, soy Julieta Incapio Baena. Carl Jung fue un psiquiatra suizo del siglo XIX. Fue discípulo de Freud y dentro de sus grandes aportes a la psicología está la creación de la Escuela de Psicología Analítica. Dentro de sus teorías se encuentran el inconsciente colectivo y los arquetipos. El inconsciente colectivo funciona como una especie de memoria compartida, un depósito de sabiduría al cual todos los individuos de la especie tenemos acceso. También están los arquetipos que se manifiestan en los patrones culturales, los sueños, los mitos, y ahí está la similitud entre la simbología de diferentes culturas. También a Jung se le atribuye la división en los patrones de comportamiento como son introversión y extroversión, donde no todos son introvertidos ni extrovertidos, sino que más bien son una mezcla de ambos. Los introvertidos son aquellas personas que les cuesta un poco más relacionarse y los extrovertidos son las personas que se esfuerzan un poquito más o gastan más energía en compartir abiertamente con las demás personas. Hola, mi nombre es Carol Montes y hoy hablaremos de Jacques Lacan y sus teorías. Lacan es un psicoanalista francés nacido en 1901 que revolucionó las ideas de Sigmund Freud, diciendo que el inconsciente tiene su propio lenguaje. La segunda teoría que él tenía decía que nosotros vivimos en tres mundos. Primero, imaginario; segundo, simbólico; y tercero, que deseamos lo que el otro desea. La primera teoría fundamental de Jacques Lacan era que el inconsciente tiene su propio lenguaje. Lacan decía que cuando uno soñaba es porque el inconsciente le quería decir algo o advertir, como por ejemplo cuando uno sueña que se le caen los dientes, es porque el inconsciente le está diciendo que va a perder algo, pero eso es una metáfora que el inconsciente usa para hablar de otra cosa. Segunda teoría, Lacan decía que vivimos en tres mundos. Primero, eh, en lo imaginario, el mundo de las imágenes y las apariencias, que no existen, como cuando uno se ve en un espejo y cree tener una identidad fija y no es así. Eso es una ilusión. Segundo, lo simbólico. Es el mundo de las reglas, el lenguaje y la cultura.
lo que nos define socialmente. Y tercero, lo real. No es la realidad, sino todo lo que no se puede decir con las palabras. Deseamos lo que el otro desea. Hola, mi nombre es Sandra Villa y el día de hoy les voy a estar hablando de una de las principales pioneras del psicoanálisis, como lo fue Melanie Klein. Melanie Klein revolucionó el psicoanálisis infantil. Uno de sus principales aportes fue la técnica del juego, que le permitió explorar el inconsciente de los niños de una forma similar a como Freud lo hacía en asociación libre con los adultos. Otro de sus principales aportes fue la técnica de las relaciones objetales tempranas. Las relaciones objetales tempranas son las interacciones de un bebé con sus cuidadores primarios. Ella explicó que desde los primeros meses de vida el bebé se relaciona con objetos como el pecho materno y que esas experiencias marcan profundamente la forma en la que se construye su personalidad. Otra de sus introducciones fue el concepto de las posiciones psíquicas, la esquizoparanoide y la depresiva. En la esquizoparanoide, el bebé divide a la madre en buena o mala según sus experiencias de satisfacción o frustración. Y en la depresiva, comienza a verla como un todo, lo que le despierta culpa y deseo de reparación. Además, ella destacó la importancia de las fantasías inconscientes y habló de un super yo temprano, mucho antes de la etapa épica. ¿Qué es la etapa épica? Significa que es la fase del desarrollo infantil que ocurre entre los 3 y los 6 años, según Freud. En resumen, sus aportes ayudaron a entender el desarrollo emocional, demostrando que los procesos inconscientes actúan desde el inicio de la vida. Melanie Klein no solo amplió el legado de Freud, sino que abrió las puertas a la terapia infantil y a una nueva forma de comprender la mente humana. Hola, soy Cristian Valencia. Vengo a hablarles un poco acerca de Margaret Fuller, una de las autoras principales del psicoanálisis. Esta autora es muy conocida en el campo de la psicología, del desarrollo humano y del psicoanálisis. Ella nos habla de cómo se va forjando la relación de madre e hijo y también nos habla de la formación de la personalidad de los infantes. Ella nos plantea que de hecho la personalidad no se forma en el nacimiento, sino que se forma más adelante. Ella pues también contribuyó en el tratamiento de la salud mental infantil, dándole énfasis a la psicosis y al autismo. Lo divide en varias partes, todos sus aportes. La primera, tenemos la fase del autismo normal, que esta es una etapa de 0 a 1 mes. En esta etapa, el bebé aún no es consciente del mundo. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase simbiótica, que va del tercer mes. Se llama así porque su personalidad aún está fusionada con la de la madre. Y en esta etapa, él no distingue entre el yo y no yo. Luego tenemos la tercera fase, que de hecho es la contribución más importante que Margaret hace al psicoanálisis, que es a partir de los 4 meses. Esta fase tiene tres subfases, perdón, que van divididas en diferenciación, que aquí es cuando el niño empieza a explorar el mundo externo y a notar las diferencias de él y de su madre. Luego tenemos práctica, que es donde él desarrolla su movilidad como gatear, pararse y caminar. Luego tenemos la fase del acercamiento, que es donde él aumenta la conciencia de la separación, aunque en esta fase a veces siente angustia porque piensa que va a perder a su madre. Es aquí entonces como concluimos a nuestros autores pioneros del psicoanálisis. El objeto de estudio del psicoanálisis, entonces, es el inconsciente y su influencia en la vida emocional y conductual de las personas. En conclusión, Sigmund Freud mostraba que el inconsciente influye en el comportamiento y creó un marco teórico terapéutico fundamental para el psicoanálisis. Carl Jung enseñó que compartimos
un inconsciente colectivo lleno de símbolos comunes, que los arquetipos guían nuestra manera de ver el mundo. Klein propuso el juego infantil como vía para explorar el inconsciente y entender mejor la vida psíquica de los niños. Con esto terminamos nuestro encuentro. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias, chao.